Saludos a todos. Muchas veces se insiste en los administradores la importancia de mirar qué hay fuera de la empresa, de entender que hay una serie de factores o variables que influyen de manera directa o indirecta y que evidentemente hay que poner atención a estos factores porque pueden jugar en contra o a favor de la empresa. Entonces la idea es que los administradores de empresa estén preparados, ¿no?, para identificar qué factores existen en el entorno y de qué manera pueden influir en ella. En esta ocasión, por tanto, vamos a conversar un poco sobre la relación de la empresa con su entorno. Y lo primero que decimos es que esta relación es una relación dinámica, que la empresa es un sistema abierto. ¿Y por qué decimos que es un sistema abierto? Porque interactúa con el ambiente o el entorno, porque necesita del entorno, por un lado, para que le proporcione y le provea los recursos que necesita la empresa para realizar sus procesos de transformación, en el caso de una industria, por ejemplo, y también para que pueda consumir o adquirir los productos terminados. Veamos en esta diapositiva, por ejemplo, ¿no?, ya con más detalle. Vemos que la empresa necesita del entorno porque el entorno le provee todos los recursos que ella necesita. Es decir, la empresa no se autoabastece, no cuenta internamente con estos recursos. Por lo tanto, necesita interactuar con el entorno para que le provea, pues, recursos como la materia prima, la mano de obra, las máquinas, los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa toma estos recursos, particularmente la materia prima, y con la ayuda de los otros recursos, se transforma esta materia prima y se devuelve o se convierte esto en un producto terminado que nuevamente va al ambiente para que sea consumido, para que sea comprado, ¿ya? Y particularmente aquí, quienes van a adquirir los productos, pues son los clientes o los consumidores, ¿no? Fíjense ustedes en estas flechas que denotan, pues, que es importante tomar en cuenta la retroalimentación del consumidor, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa retroalimentación? Retro tiene que ver con mirar hacia atrás, con el pasado, y alimentación, digamos que tiene fines de mejoramiento, ¿no? Este término de retroalimentación o feedback se refiere a la importancia de evaluar lo que hemos hecho en el pasado. Es como preguntarnos, ya que lo hicimos, ¿qué también lo hicimos?, ¿no? Y entonces aquí es importante que siempre estemos monitoreando la opinión de los clientes, ver qué les gustó, qué no les gustó, para en función de ello hacer los ajustes necesarios, ¿ya? Y tomar las decisiones, obviamente, de qué producir, cuánto producir, cómo producir. Entonces, en cada ciclo de la empresa es importante que exista previamente una retroalimentación del consumidor para tomar nuevamente las decisiones de fabricar un producto. Y se repite el ciclo, se toma la materia prima, se la transforma, se la convierte en un producto terminado y se la devuelve al ambiente. Bien, en este gráfico podemos observar los diferentes análisis que pueden surgir de el mirar este entorno general o macroentorno. Y aquí tenemos el análisis PES, el análisis PESTE o PESTEL. En esencia son lo mismo, con ciertas pequeñas variantes, ¿no? Veamos por qué se llama PES, por ejemplo, ¿no? Este análisis PES implica estudiar los factores políticos y legales al mismo tiempo, por eso la P, los factores económicos, los factores sociales y los factores tecnológicos. ¿Qué comprenden los factores políticos legales? Todo lo que tiene que ver con política tiene o guarda relación con la estabilidad política del Estado, con las políticas del gobierno. Nosotros tenemos en este momento cierta estabilidad política, es decir, no hay mayor conflicto.
En cuanto a las políticas del Estado, podríamos hablar hace poco se acaba de aprobar una nueva legislación en el campo tributario. Aquí entra todo lo que tiene que ver con las directrices que da el gobierno en diferentes campos, en el campo de la economía, en el campo de la salud, en el campo de emprendimiento, en el campo de las relaciones con otros países. Se habla de la firma de tratados de libre comercio con otros países como México, por ejemplo. Entonces, todo lo que nace o que tiene como impulso o tiene como fin ser impulsado desde el Estado o desde el gobierno, se conoce como aspectos políticos. Y la parte legal tiene que ver con las normativas que también se emiten desde el gobierno. Entonces, estos aspectos pueden ser favorables o no a las empresas. Por eso es importante tomar en cuenta, ¿no?, este asunto, ¿no? En este momento, actualmente se está dando mucho énfasis a las microempresas, a las pequeñas y medianas, porque se quiere fortalecer un poco el sistema empresarial, ¿no? Y bueno, entonces todo administrador tiene que ver estas políticas y estas normativas que se emiten desde el gobierno, si realmente son beneficiosas o no, ¿no? En los temas económicos entran las variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, es decir, la variación del Producto Interno Bruto que mide un poco cómo ha evolucionado la economía, ¿no? Todos sabemos que con el tema de la pandemia, la situación económica del país no es muy buena y por lo tanto eso tiene una repercusión negativa en la economía. ¿Qué significa esto? Que como no va muy bien la economía, no hay mucha riqueza, no hay mucha gente que trabaja, de hecho se pierden empleos y hay consecuentemente menos gente que tiene poder adquisitivo, menos gente que tiene capacidad para comprar cosas y eso pone bien difícil las ventas en las empresas. Entonces, cuando la economía no marcha bien, realmente no pinta bien el panorama. Entonces, como administradores tenemos que tomar medidas previendo eso, ¿no? ¿Qué significa ello? Pues que de pronto la empresa va a tener que achicarse, va a tener que reducir costos y gastos porque la situación económica del país no está bien, ¿no? Entonces, en este segundo aspecto entran todas estas variables macroeconómicas de un país. Los factores sociales tienen que ver con la forma de percibir, de pensar de la gente, lo que piensa la gente, las modas, las tendencias, ¿no? Las creencias, la cultura de las personas, la educación. Entonces ahí entran estos aspectos. ¿Por qué es importante que los estudiemos? Porque hay que identificar a qué está dando valor las personas, qué es importante para ellas. En este momento, por ejemplo, podemos decir que para las personas es muy importante el tema salud y se están consumiendo muchos productos relacionados con el refuerzo del sistema inmunológico, porque es importante para todos nosotros. Entonces hay que ir monitoreando, midiendo, viendo qué es lo que está cobrando cada vez más fuerza para poder ir direccionando la oferta de los productos y servicios de la empresa en función de estas modas, estas tendencias y esto que es importante para la gente. Estamos viendo temas de delincuencia, de preocupación por la seguridad y entonces las empresas tienen que pensar en ello, ¿no? Y los factores tecnológicos, pues como su nombre lo indica, tienen que ver con los avances tecnológicos y es aquí una gran oportunidad que debe identificar cada empresa para tratar de optimizar lo que hace, reducir costos, llegar más rápido, tener mejor contacto con sus clientes, aprovechándose y usando la tecnología. Y el análisis PESTE se parece al anterior, pero incluye los aspectos ecológicos, es decir, los que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Con el cuidado del ambiente. Entonces, por ejemplo, si somos una empresa que vende plásticos derivados del petróleo, pues sabemos que hay una tendencia mundial a reducir el consumo de plásticos
porque están contaminando el ambiente. Entonces, los plásticos tradicionales, los que se derivan del petróleo, y se da paso, se está priorizando el uso de otras formas alternativas, ¿no?, de empaques más biodegradables, que tengan más facilidades de degradarse. Un envase de plástico puede tardar 300 o 400 años, ¿no? Es muy difícil de que se degrade. Entonces, por eso, y todas las consecuencias que están teniendo, que está teniendo, que está conllevando la contaminación ambiental, es que se toma en cuenta el análisis en este sentido, los factores ecológicos. Y el PESTEL se parece mucho al anterior, solo que aquí se disgregan, se separan los factores políticos de los legales que se los ponen al final. Esos son los tres análisis que hacen los administradores de empresas en relación al análisis del entorno y particularmente el entorno general.